Buenos días, doctora. Mi nombre es Orlando Maya y nosotros venimos a hablar sobre el sistema de endomembranas, en este caso, o sistema endomembranoso. Empezando por la célula. Como todos sabemos, la célula es la unidad estructural y fundamental y funcional de todo ser humano. Esto quiere decir que ella forma todo nuestro ser. ¿Cómo así? O sea, forma nuestros tejidos, nuestros órganos y cumple con las funciones de nuestro organismo, nuestras funciones biológicas. Estudios confirman que el ser humano tiene aproximadamente 30 billones de células y que nuestro cuerpo vive en un proceso continuo de reproducción celular. A partir de que células mueren, se crean más. Todo comienza cuando la mujer queda embarazada, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, creándonos nosotros y formando nuestra primera célula, denominada cigoto. El cigoto, al pasar un par de horas, empieza un proceso de reproducción celular. De uno salen dos, de dos salen cuatro, y así sucesivamente. Pero como toda la vida, la célula necesita de organismos o elementos, en este caso organelos, que la ayuden o que cumplan las funciones para las cuales está hecha. En este caso podemos destacar los centriolos. ¿Qué son los centriolos? Son organelos que intervienen en la división celular y en el movimiento de las células. También encontramos los ribosomas, que son los responsables de la síntesis de proteínas. También están los lisosomas, son vesículas de la que se realiza la digestión celular. Estas poseen enzimas hidrolíticas que se encargan de degradar sustancias. Encontramos también a la mitocondria. ¿Qué son las mitocondrias? Es el organelo que se encarga de proporcionar o de generar la energía necesaria para la actividad celular. Y como nosotros estamos hechos de células, quiere decir que este organelo nos proporciona la energía que necesitamos en nuestro organismo. Y también este organelo participa en muchas otras funciones, en otros muchos procesos biológicos, como en la respiración celular, en el ciclo de Krebs, entre otros. También encontramos el núcleo. Contiene las instrucciones para el funcionamiento de la célula. En él también se encuentran todo nuestro material genético contenido allí. Encontramos también los retículos. Tenemos dos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, ya que en él se encuentra, en una de sus caras externas, se encuentran ribosomas. Y como sabemos, los ribosomas se ayudan a sintetizar las proteínas y en este caso actúan como el retículo para producir proteínas. En el retículo endoplasmático liso no posee ribosomas. Entonces, esto quiere decir que se encarga de la síntesis de lípidos, o sea, de grasas. También encontramos ambos retículos también producen hidratos de carbono, o sea, carbohidratos. También encontramos el aparato de Golgi. Es una red de canales, de 4 canales, que se encarga de combinar, modificar, empaquetar las sustancias para después expulsarlo. Más adelante se los vamos a explicar. También encontramos las vacuolas. Son vesículas llenas de sustancias, ya sea de desecho o de reserva. Es importante decir que todos estos organelos se encuentran dispersos en el citoplasma. El citoplasma es el líquido que está dentro de la célula. Y ese líquido afuera de la célula se encuentra rodeada por una membrana celular, que tiene 2 capas y permite o controla la entrada de sustancias y salida. O sea, controla la salida y la entrada de sustancias, depende si son beneficiosas o necesarias para la célula. El sistema de endomembranas es una característica distintiva de la célula eucariota. Como quiere decir un sistema, quiere decir que es un sistema de membranas internas que trabajan en conjunto para la formación de alguna sustancia. Todo comienza en el núcleo celular. En su membrana nuclear están los retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso. Ya sabemos que el rugoso se encarga de la síntesis de proteínas y de carbohidratos, y el liso de lípidos y carbohidratos. En lo que ese proceso de síntesis de proteínas y lípidos se culmina, los retículos los expulsan mediante
vacuolas y los manda directamente al aparato de Golgi. En este aparato empieza la combinación. Puede ser que, como viene una proteína y también viene un carbohidrato, él se encarga de combinarlos y formar una glucoproteína, por ejemplo, o una lipoproteína, o también puede crear enzimas hidrolíticas, que como sabemos es lo que contiene, lo que forman los lisosomas, lo que tienen los lisosomas dentro. Después de que este aparato los combina, los expulsa, ya sea en lisosomas, en vacuolas, que contienen un material de desecho de reserva, o en vesículas. En este caso, si las expulsa en vesículas, serían en vesículas, las expulsaría en vesículas, o sea, hacia afuera de la célula. Vesícula de excreción se llama. Las expulsaría fuera de la célula mediante un transporte. Y si las expulsa en vacuolas, estas vacuolas se unirían a la cara interna de la membrana celular y hasta que se rompería y la sustancia que lleva dentro quedarían dentro de la membrana celular, ya sea para su estructura o su transporte. Buenos días, mi nombre es Eileen Avendaño y yo les voy a estar hablando sobre la formación y el desarrollo del sistema endomembranoso. Comienza el retículo endoplasmático rugoso como prolongación de la membrana nuclear. En ella, su función es la síntesis de proteínas, donde esas proteínas, unas van a ser almacenadas para luego ser llevadas a otros orgánulos, otras proteínas van a quedar adosadas al mismo para ayudar a crecer las membranas. En el retículo endoplasmático liso se forman una serie de túbulos o cisternas o canales membranosos, ya que se perdieron los ribosomas. Y aquí es donde principalmente se forman los lípidos. Además, se crea una glándula que secreta una vesícula, la cual se une y se forma el dictiosoma. Un dictiosoma es una unidad funcional que tiene una cara convexa que mira hacia el núcleo y una cara distal o cara cóncava que mira hacia la membrana nuclear. Los dictiosomas tienen una forma curviada y tienen una relación con la vesícula de transición de unos 10 ángstroms de diámetro y situada junto a la cisterna de la cara así del dictiosoma. Como le dije, cara proximal o cara convexa relacionada con la membrana nuclear externa y el retículo endoplasmático. La cara distal de maduración o cara trans tiene forma cóncava, relacionada con la formación de vesículas secretoras. Y las vesículas secretoras con un diámetro de más de 40 ángstroms y situadas junto a las cisternas de la cara trans del dictiosoma. Además, los dictiosomas en una célula forman el complejo de Golgi. Esta estructura finaliza con unas vesículas que van secretadas hacia el citoplasma y luego darán lugar a lo que son lisosomas, vacuolas, entre otras. Los lisosomas. Un lisosoma es un orgánulo celular unido a la membrana, ya que contiene enzimas digestivas. Estos están implicados en varios procesos celulares. Son los encargados de reciclar los restos de desechos. Si la célula está dañada o ya no puede producir más, ella da a algo que se llama autodestrucción, conocido como la muerte celular. Estos se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas. Y las enzimas digestivas se forman su empaquetamiento es en el complejo de Golgi. Tenemos también lisosomas primarios, como lo podemos ver en esta transición. Un lisosoma primario se une con el lisosoma secundario y da una vesícula que va y es llevada a la membrana plasmática. Los lisosomas primarios vienen del sistema endomembranoso. Tenemos lisosomas secundarios que tienen enzimas hidrolíticas, que degradan casi todas las células o moléculas orgánicas. Cuando estos se fusionan, se convierte en una vesícula, que es dirigida, como dije, a la membrana plasmática.
Las vacuolas son orgánulos presentes en las células eucariotas, especialmente en células vegetales. ¿Pero por qué en células vegetales? Porque ellas mantienen el balance hídrico y ellas van unidas a la membrana. Son generalmente pequeñas, de forma esférica, tal como lo muestra aquí la imagen. Ajá. Almacenan o transportan productos de desecho, tal como la vesícula. En esta imagen la podemos ver. Aquí es un orgánulo que tiene un compartimiento pequeño y cerrado, separado del citoplasma, como una bicapa lipídica, tal como en la membrana celular. Su función es de almacenamiento, de transporte y de digerir productos o residuos celulares. Buenos días, mi nombre es María Valentina Contreras y yo le voy a hablar sobre el aparato de Golgi. Es un organelo que se encuentra en todas las células eucariotas y forma parte del sistema endomembranoso. Este está compuesto por 80 dictiosomas que a su vez están compuestos por de 40 a 60 sáculos aplanados y rodeados de membrana que se encuentran apilados uno sobre otro. Su ubicación es muy cerca del núcleo, por lo que decimos que es perinuclear. La función principal del aparato de Golgi es la de empaquetar y marcar todas las proteínas, igual que lo haría una central empaquetadora. Por lo que, en este sentido, el aparato de Golgi se encarga de revisar el producto, que no tenga defectos, que esté en buenas condiciones y bien ensamblado, uniendo moléculas simples para convertirlas en moléculas complejas. Otras funciones son la síntesis de enzimas, la absorción de sustancias que están en el citosol, entre otras varias. Una de las características del aparato de Golgi es que se encuentra dividido en tres regiones: la cis, la media y la trans. La cis es la que se encuentra más cercana al núcleo y ahí es donde se absorben las vesículas de las proteínas sintetizadas. La media es una zona de transición entre la cis y la trans. Y la trans es la que se encuentra más cerca de la membrana, por lo que se encarga de modificarla para la salida de las proteínas. Otra característica es todas las vesículas transportadoras que conforman el aparato de Golgi, que se encuentran divididas en tres: las constitutivas, que son las que contienen proteínas que salen al medio exterior gracias a la exocitosis; las reguladas, que son las que también contienen proteínas, pero estas no se liberan hasta que llega un impulso; y las lisosomales, que estas llegan al lisosoma y se encargan de degradar sustancias que estén en el medio, en el citosol. Otras es que las proteínas ingresan en el aparato de Golgi para luego ser transformadas en cisternas donde las enzimas las modifican. El aparato de Golgi es muy importante ya que es la base para la síntesis de proteínas y por extensión la síntesis de los seres vivos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Geraldine Márquez y yo les vengo a explicar un poco sobre el complejo funcional del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático divide y separa las regiones en diferentes dominios, en el cual cada uno realiza diferentes funciones y se divide en el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso está constituido por unos microtúbulos rectos con algunas cisternas y numerosos ribosomas asociados, cuyos ribosomas tienen la función de síntesis de proteínas. En el retículo endoplasmático rugoso se encuentran unos sáculos redondeados. En su interior se conoce como la luz del retículo. Ahí es donde caen las proteínas sintetizadas por él. Esta luz del retículo es continua con el espacio o las cisternas perinucleares. Al retículo endoplasmático rugoso se le denomina así por los ribosomas asociados que le dan esa apariencia. Y eso tiene función, y esto está caracterizado por las riboforinas. El retículo endoplasmático liso está constituido
por membranas tubulares e irregulares y curvadas. No tiene ribosomas asociados. Su función principal es la síntesis de lípidos, más que todo de los triglicéridos. También tiene función de almacenamiento de calcio, que posteriormente será utilizada en la contracción muscular y la desintoxicación de drogas. Por esta función se encuentra más que todo en las células hepáticas, que aumenta con la ingesta de sustancias tóxicas como lo es el alcohol. Características del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso, su función principal es la producción de algunos lípidos vitales para la célula, como lo son los glucolípidos, fosfolípidos, triglicéridos o colesterol, entre otros. Estos se forman en el citoplasma y entran a la membrana por acción de una flipasa. El retículo endoplasmático rugoso, su función principal es la síntesis de proteínas. Después que estas están sintetizadas, pasan del retículo endoplasmático rugoso al liso, posteriormente al aparato de Golgi y por último puede salir a la membrana o irse al exterior. Algunas similitudes es que ambas están constituidas 30% por lípido y 70% por proteína. Gracias. Buenos días, mi nombre es Henry Durán. Para continuar con nuestro tema, el sistema endocrinal, les hablaré sobre las funciones que cumplen en conjunto los retículos endoplasmáticos con el aparato de Golgi. Cabe destacar, ya conocida la morfología y funciones de estos órganos, ya mencionada anteriormente por mi compañero, podemos decir que estos órganos tienen funciones distintas, pero tienen una en común, donde los retículos endoplasmáticos rugosos se encargan de la síntesis de proteínas, sintetizan proteínas. Esas proteínas sintetizadas ahí pasan al retículo endoplasmático liso, el cual será rodeado por un poco de membrana y formará una vesícula de transición. Esta vesícula de transición viaja del retículo endoplasmático rugoso y liso hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está dividido en tres regiones: la cis, medial y el trans, donde la cis es la que está próxima a los retículos endoplasmáticos. Por lo tanto, es por ahí donde esas vesículas se fusionan al aparato de Golgi como una gota al caer en un vaso de agua. Llegan a entrar esas vesículas al aparato de Golgi, pasan a la segunda región, que es la medial. Ahí serán modificadas y transformadas, recibiendo fragmentos de glúcidos o de lípidos para producir glicoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Ya modificadas esas proteínas, los contenidos que hay ahí dentro de esas vesículas pasan a la tercera región, que es la trans. Ahí se van expulsadas, pero que realicen su función. Una de sus funciones es formar lisosomas primarios. ¿Cómo se diferencia el aparato de Golgi del retículo endoplasmático rugoso? Bueno, las cisternas del aparato de Golgi están muy próximas entre sí, mientras que las del retículo endoplasmático rugoso están más separadas, como pueden notar acá. Las cisternas del retículo endoplasmático rugoso forman complejos que se extienden por gran parte del citoplasma, mientras que la del aparato de Golgi ocupa un espacio muy discreto. El aparato de Golgi tiene vesículas asociadas, mientras que el retículo endoplasmático no. Como pueden notar acá, estas son sus vesículas que están asociadas. El aparato de Golgi no contiene ribosomas anclados a su membrana como lo tiene el retículo endoplasmático rugoso, por lo tanto no tiene ese aspecto ni oscuro ni rugoso. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Velo Caña y yo les voy a hablar sobre lo que es el complejo funcional de los ribosomas. Los ribosomas son grandes complejos ribonucleoproteicos en los que se sintetizan proteínas a partir de la información genética que llega del ADN en forma de ARNM. En este proceso, los codones de RAN mensajeros son reconocidos por los anticodones de RAN transferentes. Las moléculas que portan aminoácidos a estas
aminoácidos a estos codones hace posible que se formen ordenadamente lo que es los enlaces peptídicos y que los aminoácidos se vayan añadiendo a una cadena de proteína creciente. Los ribosomas se elaboran en lo que es el núcleo, pero realizan su función como tal en el citosol. En pocas palabras, los ribosomas son centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Dentro de lo que son las características de los ribosomas, distinguimos dos ribosomas atendiendo lo que es su coeficiente de sedimentación. Están los ribosomas de 70S y los ribosomas de 80S. ¿Qué significa S? Bueno, S es una unidad de medida para su coeficiente de sedimentación. Los ribosomas de 70S son típicos en células procariotas, cloroplastos y mitocondrias. Y los de 80S son típicos en células eucariotas. Los ribosomas están formados por subunidades de un tamaño desigual y un distinto coeficiente de sedimentación. Por lo menos los ribosomas de 70S su subunidad mayor tiene un coeficiente de 50S y la subunidad menor de 30S. Los ribosomas de 80S, la subunidad tiene un coeficiente de 60S y la menor de 40S. Estas subunidades se unen debido a una concentración molar de iones. Si esta concentración disminuye, estas subunidades se separan. Si la concentración aumenta 10 veces más, da lo que es la unión de dos ribosomas y esto da lugar a los dímeros, que el dímero de los ribosomas de 70S tiene un coeficiente de 100S y los ribosomas de 80S tienen un dímero con un coeficiente de 120S. La ultraestructura de los ribosomas es muy compleja, está formado por ARN ribosómico y por proteínas. En las células eucariotas las subunidades se sintetizan en lo que es el nucleolo y luego de que estas están formadas atraviesan los poros nucleares y son funcionales en el citoplasma solo si se unen a una molécula de ARN. Dentro de lo que es el modelo de membrana celular, el modelo del mosaico fluido es una manera de cómo los científicos describen cómo se ve y cómo funciona la membrana celular, puesto de que esta está hecha de distintas moléculas que están distribuidas por toda la membrana celular, como son los fosfolípidos, las proteínas y el colesterol, que estas moléculas están en constante movimiento y es lo que hace de barrera entre el medio interno y el ambiente externo de la célula. De acuerdo con el modelo, la membrana celular está formada por una bicapa lipídica asimétrica, es decir, una capa de dos moléculas de grosor que principalmente está formada por fosfolípidos anfipáticos y por proteínas de membrana. La bicapa lipídica le proporciona fluidez y elasticidad a la membrana y su cualidad asimétrica hace referencia a que la composición de una capa y la otra varía. Este modelo también describe a la membrana como un líquido bidimensional que restringe la difusión lateral de los componentes de la membrana. Pero también incluye dominios que son definidos como regiones dentro de la membrana con lípidos y proteínas que estos promueven lo que es la formación de bolsas lipídicas, de complejos proteicos y de las glicoproteínas. Bueno, como vemos en la imagen, la membrana, estas figuras son las proteínas que la atraviesan y son las que hacen que las moléculas entren, como por decir los hidrógenos y las otras moléculas, y que salen de la membrana en forma de ATP.
Todo esto es como la entrada y la salida de las moléculas a través de... Muy buenos días, mi nombre es Ángel Salcedo y a mí me corresponde hablarles sobre las proteínas celulares. Las proteínas están dispersas en la membrana y tienen libertad de movimiento. Cuando hablamos de esto, hablamos de la bicapa lipídica que se encuentra, en este caso, en las células eucariotas. Las proteínas dentro de la membrana cumplen dos funciones, tanto estructurales como de transporte. En lo que corresponde a estructurales, el 16% de la membrana es curiosamente conformado por proteínas. Y entre ellas, entre las estructurales, tenemos las proteínas integrales. Las proteínas integrales son las que logran atravesar toda la bicapa. Las proteínas periféricas son las que solamente atraviesan uno de los medios, uno de los extremos de esta propia bicapa. Tenemos también las proteínas alfa hélice, que en este caso son proteínas, podríamos llamarlo cadenas péptidas en la estación secundaria. Estas cumplen nada más un rol estructural. Tenemos proteínas globulares, que en este caso es cuando la proteína alcanza la estación cuaternaria, y en este caso esta proteína globular está siendo periférica del medio externo. También tenemos las proteínas de canal. En este caso, las proteínas de canal son proteínas transportadoras que facilitan el paso de macromoléculas de un medio interno a externo o de externo a interno. Estas proteínas pueden ser por gasto de energía o a gradiente de concentración. También tenemos las gluco o glicoproteínas y los glicolípidos, y en este caso ambos cumplen, digamos que la misma función de reconocimiento extracelular. La única diferencia es que las glicoproteínas es una proteína globular, en este caso periférica, en la que hay una ramificación de carbohidratos. Y los glicolípidos son esa misma cadena de carbohidratos, pero establecida dentro de una de las cabezas fosfolípidas de la membrana. Ahora hablaremos de los nucleótidos, nucleósidos y ácidos nucleicos. Cuando hablamos de esto, realmente estamos hablando de estas moléculas que se encuentran en el núcleo. Para comprender qué son ácidos nucleicos, hay que comprender qué son los nucleótidos y los nucleósidos. Cuando hablamos de un nucleótido, está formado por una molécula de glucosa, en este caso una ribosa si estamos hablando de ARN y una desoxirribosa si estamos hablando de ADN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pueden variar si se habla de purinas o de pirimidinas. Las purinas en este caso pueden ser la adenina y la guanina, y las pirimidinas serán la citosina, uracilo y timino. Ese fosfato que está ahí, los nucleótidos pueden llegar a tener más de un enlace de fosfato, pueden llegar a tener 3. En este caso, si no llegan a poseer ese enlace de fosfato, ¿qué serían? Serían un nucleósido, que es la unión covalente entre una base nitrogenada con una pentosa. Esa pentosa es la que ya hablamos, si es ribosa o desoxirribosa. En el caso de un nucleótido, tenemos a la adenina. El adenosin trifosfato es en este caso un nucleótido de adenina con 3 fosfatos. El adenosin trifosfato, que en este caso es ATP, es una reserva energética. Ahora también tenemos el AMP, adenosin monofosfato. Tenemos otro nucleótido, pero en este caso de transporte. Y tenemos también el NAD. Así que con esto entendemos que los nucleótidos forman un gran labor, una gran función, pueden desempeñarse de distintas maneras dentro de la célula. Ahora, si hablamos de ácidos nucleicos, están formados por la repetición de un nombre, unidos mediante enlaces fosfodiester. Cuando hablamos de esto, es que los nucleótidos en su carbono simétrico número 3 pueden unirse al carbono simétrico número 5 de otro nucleótido, en este caso donde poseería ese fosfato. Este tipo de enlace se llama fosfodiester y es el que le permite a esta cadena ramificarse. Cuando hablamos de nucleótidos, si tenemos 2 nucleótidos unidos es un dinucleótido. Si tenemos 50 nucleótidos, una cadena de 50,
es un oligonucleótido. Y si ya llegamos a tener más de 50, tenemos una cadena mucho más ramificada, tenemos un polinucleótido. Estas cadenas de justamente los nucleótidos para formar los ácidos nucleicos son los que dan origen al ADN u ARN. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? El ARN es una cadena de nucleótidos establecida por ese enlace fosfodiéster, pero de una sola ramificación. Esta es lineal. Y un ADN es cuando ya esta cadena es doble, tiene una doble hélice. Pero ¿cómo es esa doble hélice? Esto es algo muy curioso. La doble hélice es formada, en este caso, las cadenas de nucleótidos se forman de carbono 5, o sea, se van ramificando de carbono 5 a carbono 3, linealmente hacia abajo. Pero cuando se habla de una doble hélice, esta cadena está invertida del otro lado. La cadena de a un lado sigue comenzando de carbono 5 hacia 3, pero esta vez linealmente hacia arriba. Y este es el que da origen al ADN, a la doble hélice, y está formado por un enlace de puentes de hidrógeno. Ahora, muchas gracias por su atención.